Vamos a continuar ahora con lo que es la patología del calcio y la paratiroides. Aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que es hipocalcemia, hipercalcemia, luego vamos a hablar de hipo e hiperparatiroidismo. ¿Qué es lo que pasa con la hipocalcemia? Entonces, en el caso de hipocalcemia, no sé, yo creo que me han saboteado mis diapositivas. En el caso de hipocalcemia, en el caso de la hipocalcemia, yo voy a definir hipocalcemia cuando haya una disminución de los niveles de calcio a nivel de sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en relación a la hipocalcemia? La hipocalcemia realmente se puede deber a diversos factores. Diversos factores pueden estar en relación con la hipocalcemia. Pero realmente dentro de la etiología, lo más usual y lo que más les van a preguntar también ustedes son estas dos patologías que ustedes ven aquí en la parte superior, que son el hipoparatiroidismo y la deficiencia de vitamina D, como las causas que son más preguntadas en relación a la hipocalcemia. Entonces, es obvio que el hipoparatiroidismo va a ser una causa. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Eso quiere decir que cuando los niveles de calcio bajan, la paratormona se eleva para poder elevar a su vez los niveles de calcio. Entonces, si tú tienes que no hay paratormona, entonces el calcio va a bajar, nunca va a estar bajo, nunca va a subir. Entonces, el hipoparatiroidismo por eso es la principal causa. Es el déficit de secreción en la paratormona. La paratormona es la estrella en el metabolismo del calcio. ¿Qué es lo más frecuente que hay en hipoparatiroidismo? Y lo que les van a preguntar a ustedes en los casos clínicos es el paciente que tiene un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Eso va a ser lo más frecuente, sobre todo en relación a una cirugía tiroideo cervical. Entonces, si te ponen ese datito de cirugía tiroideo cervical y aparte la clínica de la hipocalcemia, entonces con toda seguridad es un hipotiroidismo postquirúrgico. Sin embargo, recuerda que no es la única causa. También podemos tener la patología autoinmune, los congénitos cuando haya agenesia de paratiroides, como por ejemplo en el síndrome de DiGeorge. También está, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Como otras causas. Pero, sobre todo, acuérdate muy bien de ese pacientito posoperado de cirugía tiroides. La otra causa es el déficit de vitamina D. Entonces, en el déficit de vitamina D, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Acuérdate que la vitamina D se produce, nuestra principal fuente de vitamina D es la piel, ¿no es cierto? Entonces, la piel es la principal fuente. Entonces, si yo tengo un trabajo o mi vida se basa en poca exposición al sol, por mi trabajo, porque vivo en una zona en donde no hay sol, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor riesgo de deficiencia de vitamina. Luego también la vitamina E yo la puedo adquirir por la dieta, entonces las malnutriciones, la malabsorción también pueden ser otras causas. Pero lo que he visto en los exámenes, usualmente cuando hablan de déficit de vitamina E, siempre ponen esto de aquí como datito, ¿no? Entonces ponen el paciente que trabaja metido todo el día en un lugar, ¿no? Entonces tiene poca exposición al sol, ¿no? Eso es lo que he visto como dato, igual que en la cirugía, el paratiroidismo postquirúrgico. Estos son los más frecuentes, sin embargo hay otras causas. Por ejemplo, tenemos la resistencia a la paratormona. La resistencia a la paratormona es otra de las causas, que algunos a esta resistencia a la paratormona le llaman un pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? ¿Por qué pseudo hipoparatiroidismo? Porque el paciente tiene hipocalcemia, ¿no? Pero realmente no es porque le falte paratormona, sino porque tiene una resistencia a la paratormona. Luego voy a tener el síndrome de hueso hambriento, que en el caso del síndrome de hueso hambriento como causa de la hipocalcemia, básicamente ¿en qué se va a dar? Esto se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedente de lo contrario al hipoparatiroidismo, que vendría a ser el hiperparatiroidismo. Y entonces, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, ¿qué es lo que pasa? La paratormona, el exceso de paratormona saca calcio del hueso. Entonces el hueso se descalcifica. Entonces, a este paciente que tiene antecedente de hiperparatiroidismo, lo operan, le corrigen el exceso de paratormona
Y entonces, ¿quién reclama calcio? El hueso, pues. Entonces el síndrome de hueso hambriento termina siendo un paciente que básicamente hace una hipocalcemia, pero es una hipocalcemia post cirugía en un paciente que tiene el antecedente de hiperparatiroidismo primario. Entonces, ellos hacen síndrome de hueso hambriento. El síndrome de hueso hambriento disminuye el calcio, disminuye el fósforo, disminuye el magnesio, hace deficiencia de todos esos, minerales. Entonces, si te ponen el casito de que tenía hiperparatiroidismo primario, lo operaron y después hace hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, síndrome de hueso hambriento. El hueso está reclamando sus minerales que le han quitado. La insuficiencia renal crónica, claro que sí, acuérdate que la vitamina D se activa en el riñón, entonces si el riñón no funciona bien va a haber hipocalcemia. La hiperfosfatemia también puede generar hipocalcemia porque el fósforo es quelante, el fósforo quela el calcio. Entonces, si hay mucho fósforo, ese fósforo va a empezar a quelar el calcio y va a generar hipocalcemia. En cuanto a la clínica de la hipocalcemia, hay signos que son patognomónicos de hipocalcemia. Entonces, cuando te ponen estos signos en el caso clínico, tenlos en consideración, que son Chebostec y Trousseau. Entonces, yo voy a tener que el Chebostec va a ser este es Chebostec. Chebostec, acuérdate, C de cara, le hago una percusión a nivel de la articulación temporomandibular en el paciente para estimular el nervio facial y lo que voy a conseguir es que haya una contracción de los músculos de la hemicara que yo he evaluado, ¿no? Toca en este nivel y se contraen solo los músculos de esa hemicara, Chebostec. Y Trousseau, que es de tensión arterial, en este caso yo pongo mi manguito para tomar la presión, lo insuflo por encima de la presión arterial sistólica, lo mantengo, ¿y qué es lo que voy a encontrar? Que el paciente va a presentar un espasmo a nivel del carpo. A eso se conoce como por signo de Trousseau, el signo de Trousseau, que son patognomónicos de la hipercalcemia. ¿Qué tenemos también dentro de la clínica? Parestesias, sobre todo principalmente periorales y en dedos. Puede haber también espasmos, rigidez. Acuérdense que ya lo final que podríamos ver de una rigidez y espasmo muy marcado sería la tetania, ¿no? Puede haber convulsiones también y puede haber arritmia cardíaca, donde en el EKG, por ejemplo, lo que voy a encontrar significativamente va a ser un QT prolongado. Ok. En el caso del diagnóstico, lo que yo voy a hacer es medir calcio sérico. El calcio sérico va a ser menor de 8.5 miligramos por decilitro, pero ese calcio sérico implica calcio que viaja libre en plasma y calcio que viaja unido a proteínas. Entonces, siempre cuando miden calcio sérico hay que corregirlo a la albúmina. Es muy fácil, ustedes ingresan ahí al internet y hay calculadoras que corrigen el calcio para la albúmina. Pero lo otro podría ser no hacer eso, sino pedir calcio ionizado. Entonces el calcio ionizado es el calcio que viaja libre en plasma. Entonces en ese caso, el calcio sería menor de 4.65 miligramos por decilitro para hablar de hipocalcemia. El tratamiento para los casos de hipocalcemia sería suplementación de calcio. Acuérdate que la suplementación de calcio va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente es un paciente que tiene una hipocalcemia grave y es un paciente que está marcadamente sintomático, entonces la reposición será con sales de calcio endovenoso en infusión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el gluconato de calcio. El gluconato de calcio tiene una vida media muy, muy cortita, de 2 a 4 horas, entonces no se pone cada 8 horas, cada 6 horas, porque no le va a servir al que tiene hipocalcemia. Entonces se le pone en infusión y se va corrigiendo la velocidad de la infusión. En el caso el paciente tenga algo leve o esté asintomático, entonces lo que yo voy a tener es que le puedo dar tratamiento bioral, que tenemos el carbonato de calcio o el citrato de calcio. También en algunos casos habrá que suplementar vitamina D, sobre todo si se asocia a deficiencia de vitamina D, y siempre tratar la causa subyacente. Eso es importantísimo, ver qué está ocasionando la hipocalcemia. En el caso del hiperparatiroidismo, perdón, de la hipercalcemia, disculpen, de la hipercalcemia, entonces yo voy a tener igual que la hipercalcemia vendrían a ser los niveles incrementados de calcio en sangre. Y tengo dos etiologías más importantes, el hiperparatiroidismo primario y la malignidad.
Si ustedes se dan cuenta, en los dos trastornos hipo y hiper van acompañados de hipo e hiper también como causa primaria, causa más importante, que es lo que más le van a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente en el paciente ambulatorio, mientras que la malignidad será la causa más frecuente en el paciente hospitalizado. Miren cómo voy a identificar a cada uno de ellos. En el hiperparatiroidismo primario, ¿por qué se va a producir? Va a haber una hiperplasia o un tumor de las paratiroides, que este tumor puede ser un tumor benigno o maligno, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces, hiperplasia o tumor de la paratiroides, que va a generar una sobreproducción de PTH, o sea, va a haber un exceso de PTH. Por eso se llama hiperparatiroidismo primario. Como hay un exceso de paratormona, entonces el exceso de paratormona va a llevar finalmente a que haya una hipercalcemia, que es una hipercalcemia crónica. ¿Cómo lo vas a identificar? Mira el robot del hiperparatiroidismo primario. Usualmente es una mujer posmenopáusica, que va a tener como antecedente osteoporosis y también puede tener antecedente urolitiasis. Entonces, cuando va al reumatólogo esta paciente, a veces suele ir por algunas molestias inespecíficas, tipo artralgias, mialgias. Entonces, el reumatólogo ve que es una paciente posmenopáusica, entonces le tiene que pedir la densitometría ósea, le pide su estudio y en el estudio encuentra que la paciente tiene osteoporosis y tiene calcio alto. Entonces, usualmente se suele diagnosticar así el hiperparatiroidismo primario. Entonces, lo manda al endocrino y el endocrino ¿qué cosa encuentra? Hipercalcemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. Hipercalcemia, bueno, es obvio. Como hay un exceso de paratormona, la paratormona saca calcio del hueso. Por eso la paciente tiene hipercalcemia y a la vez osteoporosis, porque el hueso se descalcifica. Este exceso de calcio no solamente va a repercutir allí, sino que el exceso de calcio va a hacer que se elimine más calcio por la orina. Y es cierto, la paratormona dentro de sus efectos tiene a reabsorber más calcio en el riñón, pero en estos pacientes ese umbral se sobrepasa. Y entonces, por más que la paratormona reabsorba calcio en la orina, la paciente elimina calcio en la orina en mayor cantidad. Por eso hay hipercalciuria. Y la hipercalciuria llevará a urolitiasis. En el caso del metabolismo del fósforo, la paratormona tiene un efecto contrario a nivel del riñón. Entonces, si en el riñón reabsorbe calcio, en el riñón la paratormona bota fósforo. Por eso en estos pacientes hay hipofosfatemia. Y esta triada es la triada característica laboratorial del hiperparatiroidismo primario. Obviamente a esto se le podrá sumar también de forma adicional el que haya un nivel de paratormona alto, ¿no? Claro, porque eso me va a hacer el diagnóstico diferencial. En el caso de la malignidad suele hacer hipercalcemias que son más agudas, o sea, se sube rápidamente el calcio a diferencia del hiperparatiroidismo primario, que es más crónico, y son graves. Entonces los pacientes tienen cifras mucho más altas de calcio, tienen 16, 17 de calcio, que es mucho mayor al valor normal, que ahora vamos a ver, y entonces es muy marcado. Los pacientes que tienen hipercalcemia de la malignidad, ¿a qué cánceres se asocian? Se asocian al cáncer de pulmón, al cáncer de mama y a los cánceres hematológicos, como el mieloma múltiple, ¿no? Recuerden que el mecanismo por el cual se puede producir la malignidad puede ser porque haya un péptido relacionado a la paratormona, o sea, no paratormona, sino que haya un péptido relacionado a la paratormona, algo que se parece a la paratormona, pero no lo es. Puede ser también que este paciente tenga metástasis que sean osteolíticas, o sea, haya osteolisis y la osteolisis libere calcio en grandes cantidades a la sangre. Y lo otro es que algunos cánceres hacen aumento en la síntesis de vitamina D, porque tienen, sobre todo los linfomas, por ejemplo, algunos de ellos tienen hidroxilasas que hidroxilan a la vitamina D y entonces hacen mayor síntesis de vitamina D activa. Pero sobre todo el más relacionado es este, péptido relacionado a la paratormona. O sea, lo que se parece a la paratormona, pero no es. Otras causas menos raras, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, donde el paciente tiene menor eliminación de calcio por la orina, entonces el calcio sube en la sangre, son de tipo familiar. La inmovilización, la hipervitaminosis D, hipervitaminosis D, sobre todo aquí muy frecuente que van a encontrar ustedes es el típico paciente es el paciente adolescente atleta, el adolescente o el atleta,
que toma un montón de suplementos vitamínicos y que te hace hipercalcemia, ¿no? Entonces, la hipervitaminosis D va con hipercalcemia, calcio alto y también va con fósforo alto. Porque acuérdense que la vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo. Enfermedad de Payet, que es una enfermedad ósea, algunos fármacos, como las tiazidas, por ejemplo, enfermedades granulomatosas y algunas endocrinopatías. En cuanto a la clínica, es muy difusa realmente. Puede haber artralgias y mialgias, dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento incluso. Eso básicamente a veces pasa desapercibido, pues, por el paciente, ¿no? Que lo atribuye a otras cosas, ¿no? El día a día, el trabajo, el estrés. Y aquí hay poliuria que les decía, ¿no? La poliuria aquí se debe básicamente por la resistencia a la hormona antidiurética que produce la hipercalcemia. Y tal vez dentro de la clínica lo más preguntado o el dato más relevante que siempre sale a relucir es que en puede producir alteraciones cardíacas como arritmia y en el EKG podemos encontrar QT corto. Esto siempre ha sido como un dato que orienta para el diagnóstico de hipercalcemia. También obviamente puede haber urolitiasis con la clínica del cólico renal si es que hay una migración del cálculo. El diagnóstico se hace de la misma manera, puedo medir calcio sérico total, que en este caso sería mayor de 10.5, pero siempre no te olvides corregir con albúmina, con tu calculadora. O si no, puedes medir directamente calcio ionizado, que el calcio ionizado será mayor de 5.5 miligramos por decilitro y te haría el diagnóstico sin necesidad de corregir. En cuanto al tratamiento de la hipercalcemia, esto es importante, esto ha venido en preguntas. Cuando tienes un paciente con hipercalcemia, el principal problema sería que el calcio vaya y malogra el riñón. Entonces, lo primero que necesito hacer es hidratar bien a mi paciente. Esa es la medida inicial en una hipercalcemia. Creo que ha venido en una pregunta de examen de recientado médico con una hipercalcemia de la malignidad. Lo primero que hago entonces es hidrato bien a mi paciente. Si mi paciente tiene riesgo de encharcarse o hacer hipervolemia, le doy sus diuréticos. De hecho, la furosemida también no solamente me serviría para controlar el exceso de volumen que estoy administrando, sino también, y asegurarme la diuresis, sino también me ayudaría porque tiene un efecto calciúrico también. Luego, lo segundo que podría utilizar son medicamentos que van a disminuir los niveles de calcio en sangre. Los más utilizados son los bifosfonatos. Entre los bifosfonatos tenemos dos, sobre todo, el zoledrónico y el pamidronato. Entonces, zoledronato o ácido zoledrónico y el pamidronato son los bifosfonatos más utilizados. Recuerden que los bifosfonatos lo que hacen es inhibir la resorción ósea, que es algo que se ve en algunas patologías que están en relación con la hipercalcemia, y también permiten que el calcio se deposite en el hueso, entonces por eso ayudarían en ese sentido. También tenemos que se puede utilizar, por ejemplo, calcitonina, que la calcitonina, como ustedes saben, es una hormona hipocalcemiante, entonces en casos de emergencia se puede utilizar, por ejemplo, esto en las hipercalcemias muy graves, como pueden presentar la malignidad, se puede utilizar calcitonina. Y en los casos más graves, hemodiálisis, ¿no? Cuando realmente todo falla y veamos que hay un compromiso de la función renal. Para terminar con los trastornos del calcio y del fósforo, tenemos esta comparativa en cuanto a lo que es hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo. Entonces, si ustedes ven aquí en la lámina, chicos, rápidamente, hemos hablado del hipoparatiroidismo, es una deficiencia de paratormona. ¿Cuándo puede producirse? No se olviden, pueden estar todas las causas que ustedes ven allí, pero tal vez la más frecuente es esta, la que ustedes tienen que tener para el examen y para su vida como médicos, que es postquirúrgica cervical o tiroidea. Entonces, si te ponen un antecedente de cirugía tiroidea y hace clínica de hipocalcemia, que es lo que tiene el hipoparatiroidismo, mucho cuidado. La clínica va a ser de hipocalcemia, claro que sí, hay una clínica de hipocalcemia en estos pacientes. También cuando el hipoparatiroidismo es muy crónico, se ha visto que puede haber riesgo de calcificación en ganglios basales, puede haber también cataratas, puede haber anormalidades dentarias y piel seca y áspera. Esto sobre todo cuando los pacientes tienen o son más crónicos, más crónica el hipoparatiroidismo y la hipocalcemia. Relacionado muchas de ellas a la medicación que reciben de manera suplementaria para el tratamiento de ello, como es el carbonato de calcio o el citrato de calcio. En el caso del diagnóstico, esto es lo que voy a ver, el calcio va a estar bajo, la paratormona va a estar baja, y acuérdate que el fósforo es al revés que el calcio en los trastornos de la paratiroides, entonces el fósforo va a estar alto. Este es digamos, cómo se vería a nivel laboratorial.
En cuanto al tratamiento, voy a utilizar calcio, obviamente, porque necesito dar calcio para reponer la hipocalcemia. Y acuérdate que la paratormona es indispensable para activar la vitamina D. Entonces, si yo no tengo paratormona, entonces yo no voy a activar la vitamina D. Entonces yo tengo que dar vitamina D en estos pacientes que tienen hipoparatiroidismo. Y solemos dar vitamina D activada como el calcitriol. El calcitriol es la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces ya está activada. Entonces le damos calcitriol usualmente a estos pacientes porque no tienen PTH, entonces no van a poder activar la vitamina D. También una opción sería en estos pacientes dar tiazidas, porque yo les había dicho que las tiazidas aumentan la reabsorción de calcio a nivel renal, entonces podría ser una opción también dar tiazidas desde ese punto de vista. En cuanto al hiperparatiroidismo, sería un exceso de paratormona. Aquí es donde a veces suele haber la confusión, pero realmente es bastante fácil. En el caso del hiperparatiroidismo primario, como lo hemos visto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una glándula que está anormalmente activa. Entonces, esto es en el hiperparatiroidismo primario es una glándula anormalmente activa, que puede ser por hiperplasia o por un tumor benigno maligno. ¿Con qué va? Mira, con hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario es una glándula normalmente activa que va con hipercalcemia. ¿Cómo es el parámetro hormonal? PTH alta, calcio alto y fósforo bajo, ¿no? Fósforo bajo. Y aquí también se sumaría la hipercalciuria. Cuando tú haces el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario por clínica laboratorio, lo siguiente sería ver qué cosa tiene, si tiene un adenoma, o sea, un tumor o si tiene una hiperplasia. Para eso haces un examen que es la gammagrafía de paratiroides. Entonces, la gammagrafía de paratiroides, igual que la gammagrafía de tiroides, no imagínate, está acá la tiroides, la paratiroides están al fondo, ¿no? Entonces, la gammagrafía de paratiroides dura más tiempo que la gammagrafía tiroidea. Entonces al inicio se va a pintar toda la tiroides, pero luego la tiroides se va a despintar y solamente van a quedar al final aquellos focos que produzcan mucha hormona paratiroidea. Entonces imagínate que al final se pinta en la gamografía este lado. Entonces yo digo, la paratiroides inferior izquierda es la responsable del hiperparatiroidismo, hay que sacar esta. Por eso se hace la gamografía. La ecografía cervical también puede servir porque a veces se ve la paratiroides afectada, se ve grande, se ve con una tumoración, entonces se puede también visualizar. En el tratamiento del hiperparatiroidismo primario hay que hacer cirugía, sacar ese tumor. También se puede utilizar cinecalcet, que cinecalcet es un calcimimético. Eso quiere decir que simula ser el calcio y entonces al simular ser el calcio, entrar a la célula paratiroidea que está anormalmente activa, disminuye la secreción de paratormona porque le hace pensar a esta célula anómala que está viendo suficiente cantidad de calcio. El hiperparatiroidismo secundario, vean que es todo lo contrario. Miren, en el secundario lo que yo voy a tener es un incremento de la paratormona, pero en el contexto de que el paciente tenga hipocalcemia o hiperfosfatemia, que suele verse en el déficit de vitamina D o en la enfermedad renal crónica. Entonces la clínica será de hipocalcemia o hiperfosfatemia y puede haber compromiso óseo también, pero miren cómo es el perfil. PTH alta, pero miren el calcio. Calcio usualmente normal bajo, fósforo alto en el caso de la enfermedad renal crónica y fósforo bajo en el caso del déficit de vitamina D. Entonces, la diferencia entre el primario y el secundario va a ser que el primario va con calcio alto y el secundario va con calcio bajo, usualmente. Esa es la diferencia. Si yo tengo deficiencia de vitamina D, le tengo que dar vitamina D. Si yo tengo una enfermedad renal crónica, entonces le daré un quelante de fósforo. Sí, y en algunos casos de enfermedad renal crónica con hemodiálisis también se puede utilizar el cinecalcet. Y finalmente, ¿cómo sería el hiperparatiroidismo terciario? El hiperparatiroidismo terciario es como una suma de los dos anteriores. Es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Entonces, como tiene enfermedad renal crónica, ya de por sí él hace incremento de la paratormona porque pues tiene ese factor de riesgo. Pero en este paciente, esa paratormona o esas paratormonas ya se sobrepasaron. O sea, tenían que secretar paratormona como un mecanismo compensatorio, pero aquí ya se fueron y se autonomizaron. Entonces hay una secreción
autónoma y refractaria en un secundario que tiene RC. La sintomatología va a ser de hipercalcemia, porque finalmente va a ser que se empiece a secretar demasiado calcio, saques demasiado calcio del hueso, esa paratormona. Va a haber síntomas de enfermedad renal crónica y de compromiso óseo. Y vean cómo, por ejemplo, es aquí el terciario. Paratormona marcadamente alta, o sea, paratormonas de 1000 y tantos. Calcio alto, porque se ha autonomizado ese nódulo y la paratormona está sacando calcio de la sangre. Y fósforo alto. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es sacar por cirugía, esa glándula o esas glándulas que se han autonomizado. Entonces, el terciario vendría a ser como un paciente que tenía un secundario por enfermedad renal crónica y de repente una más de las paratiroides se autonomizaran y empezaron a secretar más paratormona de lo normal. Esa es la diferencia con el primario y el secundario.